En pleno corazón del distrito financiero, el mármol del vestíbulo reflejaba las luces del atardecer como una superficie viva. Un reloj dorado marcaba las 6:15 de la tarde. A la derecha, una fila ordenada de sillones de cuero. A la izquierda, un mostrador donde siempre había 2 empleados con corbata y auriculares. Todo en la sucursal Flagship respiraba protocolo y estatus. Fue en ese escenario, bajo un plafón de cristal y frente a una planta ornamental perfectamente podada, donde comenzó una escena que en pocas horas daría la vuelta al país. Dr. Amara Washington llegó con paso sereno. Vestía un abrigo claro, llevaba un maletín de piel y sobre el pecho una placa discreta con su nombre. No caminaba como quien pide favores, caminaba como quien gestiona decisiones que afectan a miles. Era tarde, sí, pero su agenda la había traído hasta la sucursal por un trámite puntual, coordinación con un equipo local, una comprobación administrativa, un encuentro breve antes de retomar otro vuelo. No buscaba protagonismo. Lo que paseó frente al mostrador en ese instante no era el estallido de una confrontación planificada, sino el roce cotidiano entre 2 mundos que se creían separados, la dirección ejecutiva y quienes operan la oficina a pie de calle. «Buenas tardes», dijo Amara con voz firme, mientras apoyaba una mano sobre el mostrador. «Necesito realizar un retiro ejecutivo y confirmar unas transferencias. Tengo autorización». El joven detrás del mostrador, Bradley Mitchell, la miró primero como a cualquier cliente, luego con algo más, un gesto de extrañeza que en pocos segundos se volvió condescendencia. En su pantalla aparecía un nombre, quizás sin contexto, quizás sin la pila de papeles que respaldan una carrera. Cuando pidió su documento, la manera en que lo hizo no fue estrictamente protocolaria. Hubo una pausa demasiado larga, una mirada hacia la cámara de seguridad, una duda que se disfrazó de prudencia. «Su identificación, por favor», preguntó Bradley, estirando la mano con una tarjeta de plástico para escanearla. Amara deslizó su cartera, sacó una tarjeta metálica negra con borde dorado, una tarjeta Centurion, el símbolo de un estatus que en su mundo era habitual. Luego mostró su placa, discreta pero legible, Dr. Amara Washington, Chief Executive Officer. Unos segundos que deberían haber bastado se transformaron en una escena incómoda. Bradley miró la tarjeta, miró la placa, volvió a mirar la pantalla. Al fondo, 2 clientes se giraron. Una mujer mayor, con la dignidad de quien frecuenta esas paredes desde hace décadas, apretó su bolso. «Lo siento, señorita», dijo Bradley, con una voz que buscó ser profesional pero sonó a excusa. «Tenemos que verificarlo con el gerente». No es lo mismo exigir documentación en una sucursal que hacerlo con la persona que aparece en la placa. El acto, en sí, contenía una fisura cultural, la presunción de incredulidad frente a la autoridad que, en este caso, tenía nombre y apellido y una trayectoria pública. Nadie que entrara en esa sucursal pretendía iniciar una discusión institucional, nadie, quizás, esperaba que un procedimiento rutinario fuera a convertirse en evidencia de un patrón de trato desigual. Los primeros minutos fueron fragmentos, el roce de un bolígrafo en un formulario, la luz del lector de tarjetas, la puerta automática abriéndose a golpes cada vez que alguien entraba. Pero algo más cambió la dirección del relato. Una joven que esperaba en la sala, con el teléfono en mano, comenzó a grabar. Se llamaba Sarah Chen, estaba allí por su propio trámite y, al presenciar la escena, activó un directo en Instagram, sin grandes premeditaciones. Lo que comenzó como una filmación espontánea se transformó en testimonio en tiempo real. En la pantalla del teléfono de Sarah apareció el contador, 23 viewers. Al principio el número avanzaba lentamente, eran conocidos, amigos, algún seguidor que entraba por curiosidad. Pero la escena resonó, un comentario destacaba, ¿eso es la CEO? Otro añadía la incredulidad. El contador comenzó a subir, 138, 462. La inmediatez de las redes hizo lo que los protocolos no, llevó la conversación del mostrador a la plaza pública en cuestión de minutos. Mrs. Roosevelt, una clienta de toda la vida, se levantó de su sillón. Su voz, templada por los años de habitar las mismas salas, retumbó con la autoridad de quien no acepta humillaciones. «Eso no es trato para nadie», exclamó. «Si dirige el banco, déjenla hacer lo que viene a hacer». La tensión creció. Bradley pidió hablar con la gerente regional por teléfono. La gerente, Patricia Kane, estaba en un piso superior llevando otro asunto, y contestó con la voz tirante de quien no desea crear un incidente que pueda escalar.
Se habló de protocolos, de verificación, de la necesidad de comprobar autorizaciones. Alguien sugirió que se llamara a seguridad. Marcus Thompson, el jefe de seguridad, asomó la cabeza por la puerta de una oficina, evaluó la situación y se colocó detrás del mostrador con un gesto que intentaba calma, pero que llevaba la carga de una acción represiva a la espera. En la grabación de Sarah se veían las manos de Amara mientras sostenía su tarjeta Centurion. Se veían los reflejos del mármol, la placa que identificaba su cargo. Su voz mantenía la compostura. Soy la doctora Amara Washington. Estoy aquí por un asunto administrativo. Si requieren verificar algo, háganlo con respeto. La frase circuló en la red como texto y como vídeo. La serenidad de una mujer que no aceptaba ser violenta, pero reclamaba reconocimiento. El contador en la pantalla de Sarah explotó. 2847 y subiendo. No era una cifra absurda, era el pulso de miles de miradas que en tiempo real compartían el asombro. Las primeras reacciones en los comentarios fueron de apoyo. Después vinieron los intentos de contextualizar, y en paralelo llegaron espectadores remotos con preguntas. ¿Por qué la piden identificación así si tiene placa? ¿Es racismo? ¿Es protocolo? La dirección de la sucursal, presionada por lo que ya no se podía controlar dentro de sus muros, adoptó una postura defensiva que pretendía ser administrativa. Pedir referencias, cerrar ciertos procesos temporales hasta confirmar la autenticidad de la persona. La decisión de actuar así no fue estrictamente un ataque dirigido. Fue más bien el reflejo de una cultura organizacional que prioriza la seguridad y la cautela, pero que en el choque con la identidad de Amara mostró otra cosa, un umbral de sospecha que no se habría planteado si ella no fuera mujer de color y portadora de una placa. La escena escaló hasta el punto en que Patricia, la gerente regional, llamó a la sede. Al otro lado de la línea se inició una serie de consultas que pondrían en marcha el engranaje corporativo. En minutos, la sucursal se encontraba simultáneamente en dos tiempos, el del mostrador, donde se pedía una identificación, y el de las pantallas, donde miles observaban. Fue en esa brecha donde se manifestó la dimensión política del suceso. Lo privado de una comprobación se convertía en público debate sobre cómo se trata a quienes ocupan el poder cuando su cuerpo no coincide con la expectativa del que los atiende. Fue en esos minutos de escalada que se produjo la decisión que marcaría el desarrollo posterior. La sucursal optó por proceder a la expulsión. No hubo violencia física, pero sí una instrucción clara y firme para que Amara abandonara las instalaciones hasta que la situación quede aclarada. La expresión en el rostro de Bradley osciló entre la seguridad de quien cumple órdenes y la incomodidad de quien ve que algo está mal. Mrs. Roosevelt intentó interceder, otros clientes se levantaron, algunos para grabar, otros para suponer. ¿Van a echarme?, preguntó Amara en voz baja, no exenta de dolor. No pedía líos públicos, pedía solo el reconocimiento de su posición. Su pregunta, dicha con la calma de quien ha dirigido equipos internacionales, incomodó a más de uno. En esa secuencia también se produjo un gesto que tendría enorme poder simbólico. La tarjeta Centurion deslizó por accidente o por sacudida sobre el mármol y quedó a la vista, deteniéndose con un brillo metálico que resaltó en la filmación de Sarah. Era para muchos una imagen grotesca, el símbolo del privilegio en el suelo junto al contador de viewers. Ese plano, la tarjeta, el mármol, los números ascendentes en una pantalla, sería repetido en noticieros y redes con la contundencia de una metáfora visual. No se trataba ya solo de un trámite, era una imagen que hablaba de asimetrías. En medio de la tensión, una voz oficial de la sede respondió a la llamada. «Estamos al tanto, vamos a revisar». El proceso que debía seguir en ese momento era claro. Un protocolo de verificación rápido, confirmado por la sede, y una solución en minutos. Pero la realidad fue distinta. La sede había recibido la llamada en una sala donde, al mismo tiempo, se celebraba una reunión de alto calado sobre riesgos operativos, una junta con temas de cumplimiento y aprobaciones que tenía prioridad inmediata. María Santos, la consejera general, estaba en esa reunión. James Wright, director de Compliance, también.
Con agenda apretada y decisiones pendientes, la sede optó por convocar un equipo, ordenar una revisión exhaustiva y coordinar una llegada que requería desplazamiento y preparación. La intervención no sería instantánea, sería medida, protocolaria y, según la lógica de la casa matriz, prudente. Esa decisión, no enviarlo todo en minutos, fue un punto de inflexión narrativo. En la sucursal, la ausencia de una respuesta rápida se percibió como abandono. En las redes, la demora se leyó como negligencia y, para muchos, como confirmación de un problema mayor. Instituciones que no reaccionan con la urgencia moral que un hecho de este tipo exigía. Mientras tanto, en la sala de espera, Amara recogió su cartera, su placa y escuchó la instrucción. Por favor, abandone las instalaciones mientras lo aclaramos. Lo que debía ser un procedimiento de seguimiento se convirtió en una expulsión pública, transmitida en directo. Tras la salida, Sara mantuvo su directo. La cámara no se apartó del mármol ni del vacío en el mostrador. Los viewers subieron a 12.400 en cuestión de minutos, y periodistas locales empezaron a llamar a la sucursal para verificar lo que ya era noticia antes de que la empresa hubiera formulado una declaración pública. El material de Sara se viralizó, clips cortos circularon por plataformas, sumados a comentarios, análisis y hashtags que buscaban nombrar la injusticia. Los algoritmos no compadecieron, amplificaron. En la sede, la gravedad del tema comenzó a percibirse con su justa dimensión. Un error de protocolo podía convertirse en una crisis reputacional que, según proyecciones internas, no oficiales, pondría en riesgo porcentajes medibles de confianza pública, índices de satisfacción del cliente y, potencialmente, la relación con comunidades clave. No eran cálculos de sentencia, sino estimaciones de impacto. Así que se convocó a una reunión de emergencia, pero no todos los miembros clave pudieron reunirse de inmediato. Algunos estaban en vuelos, otros en reuniones previas que no podían interrumpir sin consecuencias regulatorias. La logística corporativa, con sus capas de aprobación, resultó ser la principal explicación, no la excusa, de por qué nadie llegó en cuestión de minutos. Mientras la noche caía, el caso ya no era solo el de una sucursal y su cliente. Era una prueba de la disonancia entre protocolos y justicia. En la sucursal, los empleados cerraron los portones antes de tiempo, alertados por la oleada de espectadores que se dirigían a la dirección online. En la sede, se hacía un inventario de opciones: enviar a un equipo legal al instante, emitir una comunicación pública o esperar la investigación interna completa antes de actuar. Cada alternativa llevaba riesgos. La premura podía ser vista como reacción impulsiva, la demora como indiferencia. La noche avanzó con un ritmo frenético en redes. Sara recibió mensajes de usuarios que la felicitaban por no quedarse en silencio. Otros le enviaban documentos y capturas de pantalla que mencionaban casos previos donde clientes de color reportaron tratos desiguales. Se empezó a hablar de patrones. Aunque la sucursal había actuado en nombre de un protocolo, para muchos el incidente era un síntoma de algo estructural. Patrones históricos de incredulidad frente a la autoridad cuando esa autoridad no encaja en un estereotipo conveniente. En las horas siguientes, distintas fuentes comenzaron a compilar material: grabaciones internas de cámaras, registros de llamadas, historiales de atención al cliente que mostraban tiempos de espera diferenciados según el perfil de quien solicitaba servicio. Algunos datos surgieron como hechos concretos, otros como interpretaciones preliminares que necesitaban verificación. El punto central era claro: no se debía convertir la interpretación en sentencia, pero tampoco ignorar la evidencia que apuntaba a una desventaja sistémica. En la madrugada, la presión informativa fue más intensa. Medios de alcance nacional pidieron declaraciones. Analistas de diversidad y equidad comentaron en programas radiofónicos. Un mix de indignación justificada y llamadas sensatas por prudencia hizo que el banco se encontrara en la encrucijada de siempre: minimizar y esperar a que la ola pase, o asumir la responsabilidad y actuar con transparencia. En la sede, la respuesta inicial fue no tomar decisiones apresuradas, pero sí activar un plan de gestión de crisis que implicó no solo la revisión del caso puntual, sino un panorama más amplio que incluyera auditorías y propuestas de reforma. Las palabras reforma, auditoría independiente y programa formativo empezaron a circular en conversaciones internas, aunque en ese momento eran solo ideas que necesitaban concreción.
La mañana siguiente comenzó tensa. La sucursal abría con menos clientes y con el personal visiblemente afectado. Amara, por su parte, no buscó litigios inmediatos, buscó que los hechos fueran documentados y que la institución asumiera su responsabilidad. Con la calma que la caracteriza, envió un breve correo a la dirección explicando lo sucedido y pidiendo una revisión. En redes, su equipo de comunicación se preparó para solicitar formalmente acceso a las grabaciones internas. Ese gesto, administrativo y protocolario, era a la vez una llamada de atención a la casa matriz, una invitación a tomar el asunto con seriedad y a no reducirlo a un accidente aislado. A media mañana, la conversación llegó a un punto donde ya no era posible ignorarla. Los hashtags seguían activos, los comentarios creaban una narrativa colectiva y la percepción pública empezaba a generar llamadas a la acción desde organizaciones de derechos civiles. La presión no era solo mediática, era también comunitaria. La institución, consciente del riesgo reputacional y de la necesidad de una respuesta que no pareciera prefabricada, decidió movilizar recursos. Pero, como tantas veces en corporaciones de gran tamaño, la movilización no fue inmediata. En el organigrama, varias capas debían analizar la mejor línea de acción. María Santos, la consejera general, defendía un enfoque legal y medido. James Wright insistía en incorporar de inmediato a compliance. Ellen Rodríguez, jefa de gabinete, fue quien terminó por proponer una combinación táctica. Enviar a un equipo que pudiera documentar, escuchar y negociar, pero solo después de que la sede fijara postura y tuviera un plan claro para comunicar. Esa concatenación de decisiones, porque ninguna decisión es puramente técnica, fue la razón por la que, horas después de la expulsión, todavía no había en la puerta de la sucursal al equipo legal en persona. En su lugar, lo que llegó primero fue la noticia de que venían, que habían preparado un informe preliminar, que la sede había activado un protocolo de crisis. Para algunos, la espera era intolerable, para otros, era la advertencia de que la casa matriz no se dejaría llevar por un revuelo pasajero. Mientras tanto, en la sucursal, la gente continuaba hablando. Mrs. Roosevelt organizó a un grupo de clientes que habían presenciado el incidente y se dispuso a exigir una explicación pública. Varios empleados, entre ellos Bradley, comenzaron a mostrar señales de estrés. Algunos se justificaban en el cumplimiento del procedimiento, otros no podían evitar sentir que algo se había roto en la dinámica humana del lugar. Bradley, a solas en la sala de descanso, repasaba mentalmente el episodio. ¿Había actuado por miedo, por protocolo, por prejuicio? Su conflicto interno era tangible y para la narración representaba la complejidad de la responsabilidad humana frente a un sistema. Por su parte, Sarah, consciente del rol de su material, contactó a periodistas locales y ofreció la grabación íntegra. Los medios, ávidos de pruebas visuales, empezaron a cruzar su información con las fuentes oficiales. El resultado fue una ola de cobertura que no solo reproducía la escena, sino que empezó a indagar en episodios previos donde clientes habían denunciado tratos desiguales. La sensación pública era que no se trataba de un incidente aislado, sino de una manifestación concreta de un patrón que merecía una respuesta amplia. Fue alrededor de la media tarde, ya con la ciudad en un flujo habitual después de la perturbación, cuando finalmente se recibió la confirmación. El equipo legal y ejecutivo partiría hacia la sucursal. No sería un despliegue instantáneo. Implicaba desplazamiento desde la sede, coordinación con seguridad y la preparación de documentos. La sede comunicó que no iba a improvisar una llegada para cámara. Lo haría con un equipo preparado para escuchar, documentar y tomar decisiones, pero también para proteger a la institución del riesgo reputacional. En la comunicación interna se hablaba de dos objetivos: contener la crisis y evaluar la posibilidad real de reformas. Nada de lo que se dijera implicaba una sanción automática. Todo lo que se decía era, en ese punto, riesgo y potencial. Las horas pasaron, y con ellas la ansiedad pública. ¿Qué haría la institución frente a un error que ya circula en todas las pantallas? ¿Podría transformar la indignación en cambio? Las respuestas no eran instantáneas ni fáciles. En la sucursal, la sensación era de fragilidad. La normalidad había sido interrumpida y el hábitat de la gestión diaria ahora estaba siendo examinado por millones. Y entonces, cuando el reloj marcaba una hora que había sido definida por la logística de la sede como la hora de llegada, algo más que una camioneta entró por el acceso de vehículos.
Entró una expectativa colectiva. La narrativa había llegado a un punto de inflexión. Afuera, periodistas aguardaban. Dentro, la sensación de que la institución debía actuar provocó reuniones de última hora en la sala de juntas. En el lobby, la placa que había identificado a la persona expulsada brillaba todavía bajo la luz, y el contador de viewers en el teléfono de Sara seguía en ascenso, clavado en números que ya no eran meramente digitales, sino la demostración tangible de una exigencia social. La camioneta oficial se detuvo frente al pórtico cuando la tarde ya se extinguía por completo. Las cámaras de los móviles registraban cómo un grupo de personas bajaba con paso rápido pero contenido. Ellen Rodríguez, jefa de gabinete; María Santos, consejera general; James Wright, director de compliance, y 2 abogados del despacho interno con carpetas selladas. Iban provistos de una mezcla de urgencia y cautela, la misma que se respiraba en la sede cuando se prepara una intervención que debe contener daños sin empeorar la crisis. Entraron por la puerta lateral, destinados a evitar el embudo mediático, aunque nadie en la ciudad ya creía en la privacidad. Periodistas y curiosos tenían fotos del acceso y en redes alguien había geolocalizado el lugar. Los comentarios insistían en la contradicción. La máxima representante del banco expulsada de su propia sucursal y el equipo legal llegando horas después. Esa demora, explicable en lenguaje corporativo por la logística y la necesidad de preparar una respuesta, se había convertido en el principal foco de reproche público. ¿Por qué no llegaron antes? ¿Qué valor le daba la institución a su propia líder? En el interior, la sala de reuniones del segundo piso respiraba tensión. La mesa de madera larga, las pantallas apagadas y el silencio que precede a la deliberación se mezclaban con el recuerdo de la imagen que había dado la vuelta al país. La tarjeta Centurion sobre el mármol, la placa brillante y el contador de viewers en ascenso. Ellen tomó la palabra sin rodeos. Tenemos material íntegro de la grabación, acceso a las cámaras de la sucursal y los registros de atención, dijo. Yo propongo empezar por verificar cronológicamente cada elemento. Necesitamos hechos probados antes de cualquier declaración. María, con la carpeta de cumplimiento sobre la mesa, asintió y añadió. También hay correos internos que muestran que hubo quejas previas en esa sucursal por tiempos de espera para ciertos perfiles. No son aún conclusivos, pero son indicios que hay que incorporar en la matriz de riesgo reputacional. Nuestro foco ahora es doble: contener y comprender. James, que hacía tiempo había desarrollado modelos de riesgo operativos, proyectó en la pantalla un diagrama. 3 opciones estratégicas resumidas en una línea temporal y un indicador de impactos. Opción A. Minimizamos, replicó. Emitimos una nota pública expresando pesar por lo ocurrido, abrimos una investigación interna y manejamos la comunicación para limitar el daño. Riesgo, que se nos acuse de insuficiente y que la narrativa pública crezca en intensidad. Opción B. Reforma parcial, continuó. Iniciamos medidas correctivas rápidas, suspensiones internas, formación obligatoria para la sucursal, cambio de protocolos. Riesgo, puede percibirse como maquillaje si no hay transparencia verdadera. Opción C. Transformación, sentenció. Auditoría externa, revisión completa de políticas, nuevas vías de denuncia, inversión en comunidad y cambios en incentivos y métricas de desempeño. Riesgo, mayor exposición documental y posibilidad de sanciones potenciales si emerge evidencia de prácticas sistemáticas. Ellen miró a los demás, y su voz se endureció con la responsabilidad que tenía de proteger tanto a la institución como a su gente. No podemos decidir solo por el impacto financiero, dijo. Si la percepción pública es que no actuamos con justicia, el daño será mayor. Pero tampoco podemos improvisar sin considerar implicaciones regulatorias. Debemos ser rigurosos. Hubo un silencio largo. La discusión técnica se mezclaba con algo más, el reconocimiento de que una institución que tarda horas en responder, aunque haya explicaciones logísticas, carga con la narrativa de indiferencia. María propuso entonces un paso práctico: establecer contacto inmediato con Amara y ofrecer una reunión en un espacio neutral, con grabación autorizada antes de cualquier manifestación pública. No era una admisión de culpa, explicó, sino una forma de escuchar y recoger evidencia. Mientras en la sala se debatía el curso táctico, en plataformas la conversación no cedía. Clips cortos del incidente aparecían en programas de noticias y en cuentas influyentes. Analistas de diversidad comentaban con voz crítica. Organizaciones cívicas pedían transparencia.
Para la casa matriz, el peligro no era solo el episodio en sí, sino la posibilidad de que quedara inscrito en una historia más amplia, el trato desigual sistémico en servicios esenciales. Ellen, consciente del riesgo reputacional, comunicó personalmente la intención de la sede: enviar un equipo para documentar, ofrecer un encuentro con Amara y presentar inmediatamente un plan de medidas, sujeto a la investigación. Quería no solo contener la narrativa, sino también mostrar que la institución era capaz de aprender. Fue entonces cuando surgió otra voz en la sala, menos técnica y más pragmática. «Tenemos que decidir una acción pública ahora mismo», dijo un miembro del equipo de comunicación que participaba por videoconferencia. «No podemos esperar a que se complete la logística. Una declaración que reconozca el incidente, exprese preocupación y anuncie una investigación con plazos concretos puede ayudar». La decisión no fue unánime, pero sí urgente. Salió la nota comunicada a medios y redes. El banco reconocía haber recibido una queja sobre un incidente en una de sus sucursales. Afirmaba que se estaba investigando con prioridad y que la sede enviaría un equipo para reunirse con la afectada, sin confirmar ni desmentir identidades en ese comunicado. Era una respuesta calculada, lo mínimo para no parecer indiferente y lo suficiente para ganar tiempo operativo. En paralelo, la sede había aceptado la propuesta de María. El equipo legal y de recursos humanos se reunirían con Amara. La reunión se celebró en una sala de conferencias neutral a media hora de la sucursal, con presencia de un mediador externo propuesto por la sede para garantizar imparcialidad. Amara llegó acompasada, con la misma compostura que había mostrado en la sucursal, pero con la claridad de quien no confunde prudencia con pasividad. «Gracias por venir», dijo Ellen al abrir la reunión. «Queremos escuchar su versión y compartir los pasos que proponemos». Amara habló con el tono de quien no necesita demostrar nada, pero sí reclamar que se haga justicia y se aprendan lecciones. «No busco castigos», dijo. «Busco que esto no le ocurra a otra persona. No se trata de mí, aunque la escena sea yo. Se trata de cómo responde la institución cuando su propia autoridad es puesta en duda. Necesito que la investigación sea completa y pública. Y que, si hay fallos sistémicos, se asuman». Presentó su solicitud de acceso a la grabación completa, pidió que se conservaran las evidencias y requirió garantías de que no habría represalias por parte de quienes habían asistido como testigos. Ellen se comprometió a preservar las pruebas y ofreció, como gesto de buena voluntad, que la sede publicaría una auditoría externa si se determinaba que existían prácticas discriminatorias. Era una promesa con condiciones, pero la ofreció. La reunión produjo un efecto. En vez de escalar el conflicto, abrió la posibilidad de trabajo conjunto. Acordaron un cronograma: investigación interna inmediata, auditoría independiente con un tercero especializado en diversidad y equidad, y una semana para presentar medidas preliminares. No era una solución definitiva, pero sí un marco de trabajo que podía legitimar posteriores decisiones. Mientras la empresa trazaba ese plan, el foco público permanecía en la figura de Bradley y en la conducta del personal de la sucursal. En entrevistas posteriores, algunos empleados expresaron arrepentimiento. Otros defendieron su actuación en términos de cumplimiento. El caso de Bradley fue complejo. No era un villano trazado con una sola línea. Era un empleado con formación limitada sobre sesgos implícitos, bajo presión por protocolos que priorizaban seguridad y con una instrucción de chequear identidades que, dicha en frío, no parecía discriminatoria. Sin embargo, en un sistema donde la discrecionalidad tiene efectos desiguales, ese gesto adquiría dimensión y consecuencias. La sede optó por una decisión intermedia en cuanto a gestión del personal. Se suspendió a algunos empleados implicados mientras se completaba la investigación, y se inició un programa obligatorio de formación en equidad y atención al cliente para toda la plantilla de la sucursal. Además, se anunció que algunos cargos serían sometidos a revisión sobre su idoneidad para la atención al cliente. En los comunicados públicos se evitó criminalizar a las personas, se habló de responsabilidad institucional y de medidas correctivas. No quedó ahí. La auditoría externa, supervisada por una firma independiente, tuvo acceso a las cámaras, a los registros de atención, a correos y a entrevistas con empleados. En las semanas siguientes, un informe preliminar señaló 3 hallazgos principales: procedimientos de verificación aplicados de manera inconsistente, ausencia de formación suficiente en sesgos implícitos y falta de canales de denuncia accesibles para clientes que sintieran que habían sido discriminados.
El informe no afirmaba que hubiese una política deliberada de discriminación en la sucursal, pero sí evidenciaba condiciones que facilitaban trato desigual. Aquello, para la dirección, ya no era mera interpretación, era evidencia que exigía intervención. La alternativa de minimizar hubiera sido tentadora: una nota pública, algún ajuste y cerrar el expediente. Pero la narrativa social había cambiado. La legitimidad de una empresa se mide ahora por su disposición a transformar. Ellen defendió con fuerza la opción de transformación. Si solo parcheamos, vamos a seguir siendo cuestionados, dijo en una reunión con el comité ejecutivo. María apoyó la postura legalmente prudente pero firme. Podemos estructurar la transformación de manera que al mismo tiempo protejamos procesos y seamos transparentes. La decisión fue adoptada: transformación. No por un gesto de heroicidad, sino por cálculo ético y estratégico. Por la convicción de que una respuesta ambiciosa, bien ejecutada, podía reparar imagen y prevenir futuros incidentes. Se aprobaron medidas inmediatas y plazos concretos. Acciones adoptadas de inicio. 1. Despidos y sanciones. Se comunicó la salida de algunos empleados directamente implicados en la expulsión. La empresa justificó las decisiones como resultado de la investigación interna y la auditoría. Se explicó que las sanciones buscaban responsabilidad y no castigo simbólico. 2. Programa de formación obligatorio. Todo el personal de atención al cliente de la red entró en un plan intensivo sobre sesgos implícitos, trato igualitario y manejo de situaciones sensibles. Los formadores incluían especialistas externos y miembros comunitarios. 3. Instrumento de denuncia. Se creó una app y una línea directa para que clientes y empleados pudieran reportar incidentes de discriminación con la promesa de respuestas en plazos medibles. La herramienta incluía la posibilidad de adjuntar evidencia, grabaciones, fotos, relatos y un seguimiento transparente del estado de cada denuncia. 4. Auditoría independiente. Se contrató una firma especializada para auditar 7 sucursales en la región, con especial foco en prácticas de verificación, tiempos de atención por perfil y quejas históricas. Los resultados se publicarían en un informe público. 5. Reparación simbólica y práctica. La sede ofreció una disculpa pública formal y se comprometió a revisar las políticas de servicio al cliente. También se propuso establecer un fondo de inversión comunitario para apoyar proyectos de inclusión financiera en barrios históricamente desatendidos por el banco. 6. Revisión de incentivos. Se cambió la métrica de evaluación de personal de sucursal. Ya no primaría únicamente la eficiencia de operaciones y ventas, sino que incorporaría indicadores de trato justo y satisfacción por segmentos de clientela. Estas medidas, comunicadas con transparencia, tenían impacto mediático. Algunos sectores denunciaron que eran reacciones de crisis, otros las celebraron como un avance. En el terreno interno, no todos los cambios fueron cómodos. Reorganizar procesos, revisar incentivos y aceptar auditorías externas implicaban admitir fallos y abrirse a escrutinio. En el plano personal, Amara siguió siendo pieza central de la historia. Aunque la sede había llamado a la transformación, su papel fue clave para dar legitimidad a las medidas, no solo por ser la afectada, sino por su decisión de colaborar con un proceso que priorizara solución sobre venganza. Con libertad de palabra y sin deseo de instrumentalización, pidió que las medidas no queden en promesas vacías. «No quiero que mi nombre sea el centro», dijo en una rueda de prensa. «Lo que pido es que esto se convierta en un punto de inflexión real, que despliegue acciones concretas y medibles. Si vamos a cambiar, que sea para quedarse». Su discurso fue recibido como moderado y exigente, una combinación rara que ayudó a que la narrativa dejara de ser únicamente el agravio para ser también una hoja de ruta. En el proceso, la figura de Sara, la joven que había viralizado la escena, pasó de observadora a colaboradora informativa. Su material fue incorporado como evidencia y ella, respetando la autonomía del proceso, contribuyó a la difusión responsable de los avances. Mrs. Roosevelt, que había alzado la voz en la sucursal, fue invitada a sesiones comunitarias organizadas por el banco para escuchar a clientes de larga data. Su papel como testigo moral se transformó en acción colectiva. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. La app de denuncias comenzó a recibir reportes, la auditoría reveló áreas de mejora y ciertos patrones que exigían cambios más profundos en contratación y formación.
El banco lanzó campañas internas sobre equidad y publicó indicadores de progreso, tiempo de respuesta a denuncias, porcentaje de quejas resueltas en plazos concretos y satisfacción por segmento. Algunos números fueron presentados como estimaciones iniciales. Por ejemplo, la empresa estimó una reducción del 35-45% en quejas relacionadas con trato desigual en las sucursales auditadas durante los primeros 3 meses. Estudio interno y preliminar se marcó como estimación. Esos datos no eran sentencia definitiva, pero ofrecían un primer indicio de que las medidas estaban teniendo efecto. La transparencia trajo también tensiones. Hubo empleados que se sintieron expuestos, sindicatos que pidieron garantías sobre procesos disciplinarios y clientes que exigieron mayor celeridad en soluciones. El banco respondió con un portal de transparencia donde se publicaban informes trimestrales y se mostraban gráficos que facilitaban la lectura pública, cantidad de denuncias, tiempos de resolución, progresos en formación y resultados de auditorías independientes. Un elemento decisivo para sostener el cambio fue la incorporación de la comunidad en la gobernanza. Se creó un consejo asesor compuesto por líderes vecinales, expertos en diversidad y representantes de clientes, encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas y de emitir recomendaciones públicas. Mrs. Roosevelt y otras voces locales formaron parte de esa mesa, lo cual ayudó a legitimizar el proceso y a conectar las acciones corporativas con preocupaciones reales de la ciudadanía. En cuanto al personal de la sucursal, el proceso fue doloroso pero didáctico. Bradley, protagonista involuntario del incidente, fue invitado a participar en un programa de formación intensiva y en sesiones de mentoría. No se trató solo de disciplinarlo, la dirección buscó entender por qué la decisión se había tomado y cómo evitar repeticiones. Bradley, en una entrevista posterior para un programa interno de aprendizaje, confesó que su reacción fue producto de miedo y falta de formación en sesgos. Reconoció su error y se comprometió a trabajar en ello. Para muchos, su proceso de rehabilitación y aprendizaje fue un signo de que la transformación también incluía segundas oportunidades. A los 3 meses, los indicadores comenzaron a mostrar tendencias positivas. Disminución en el número de quejas de trato desigual en las sucursales auditadas, estimates. Aumento en la satisfacción entre segmentos minoritarios y una menor incidencia de llamadas que planteaban discriminación. El banco publicó un primer informe público donde explicitó medidas, avances y pendientes. No todo estaba resuelto. La institución tenía aún resistencia interna y desafíos operativos, pero la ruta estaba trazada. El impacto social fue mayor que las cifras. Otras instituciones financieras y empresas de servicios monitorearon el caso y en algunos casos empezaron a revisar sus propios procesos. Lo que había ocurrido en un único mostrador de mármol de referencia se convirtió en referencia de discusión sobre prácticas de atención y sesgos institucionales. Universidades, ONGs y organismos reguladores iniciaron debates y en algunos foros se propuso la adopción de estándares sectoriales para evaluación de equidad en servicio al cliente. 6 meses después, el relato había transitado del escándalo a una narrativa de aprendizaje. El banco no recuperó automáticamente toda la confianza perdida, pero había dado pasos evidentes. La app de denuncias funcionaba y mostraba tasas de resolución más rápidas. La auditoría había sido replicada en otras regionales. El consejo asesor se había consolidado. Y la cifra de consultas por trato desigual había caído, en estimaciones internas, por encima del 40% en los puntos auditados. Estas cifras, presentadas públicamente, con la etiqueta de estimación y acompañadas de documentación, permitieron a la institución sostener su relato de cambio. En lo personal, Amara retomó sus funciones con la normalidad propia de quien dirige, pero con una notoriedad que ya no le servía como protección. Su figura se convirtió en emblema. Siguió demandando mayor transparencia y acompañó públicamente las iniciativas del banco. No buscó protagonismo, pero su liderazgo ayudó a que la empresa no renuncie a la transformación cuando los frenos internos quisieran volver a la inercia. La narrativa mediática, que había estado polarizada al comienzo, fue matizándose. Periodistas condujeron investigaciones sobre prácticas similares en otras entidades. Académicos publicaron estudios sobre tiempos de espera y trato por perfil. Y movimientos ciudadanos usaron el caso como ejemplo para insistir en la necesidad de espacios accesibles para denunciar injusticias. No fue un triunfo total.
ni una redención instantánea, pero sí un ejemplo tangible de que una crisis bien gestionada y con voluntad de cambio puede llevar a reformas significativas. A nivel humano, la historia produjo transformaciones diversas: empleados reeducados, clientes que recuperaron confianza y un ecosistema de accountability que se fortalecía. Mrs. Roosevelt, orgullosa del papel que jugó, se convirtió en una voz invitada en paneles comunitarios. Sarah, la creadora que activó el directo, siguió su labor periodística enfocada en temas sociales. Y Bradley, tras su proceso formativo, decidió dedicarse a un rol en atención al cliente supervisado, donde su experiencia y aprendizaje se usaron para formar a otros. En la sala de juntas, un año después, la mesa aún conservaba las marcas del debate. Los paneles de indicadores mostraban progreso y pendientes. El banco había aprendido, de manera difícil, una lección central. La reputación no es solo un activo, es una obligación con la comunidad. Había pagado un costo reputacional y político, algo que la dirección no consideró menor, pero también había experimentado un retorno de legitimidad al aceptar la responsabilidad y ejecutar cambios concretos. ¿Qué quedó como enseñanza? Primero, que la demora del equipo legal, esa llegada horas después que el título del episodio subrayó, fue un catalizador del debate público. Hizo visible la tensión entre logísticas corporativas y exigencia moral de responder con urgencia. Esa demora, aunque técnicamente justificable por la necesidad de coordinación, enseñó que en el mundo digital la lentitud se percibe como indiferencia. Segundo, que la documentación, la grabación de Sarah, las cámaras de seguridad, la tarjeta Centurion sobre el mármol, desempeñó un rol crucial. La evidencia visual convirtió la experiencia privada en problema público. Tercero, que la transformación institucional exige no solo sanciones, sino cambios en incentivos, formación y gobernanza. En la última escena pública que cerró este ciclo, Amara se presentó en un evento sobre liderazgo inclusivo organizado por la universidad local. Se sentó frente a un auditorio mixto: estudiantes, directivos de empresas y representantes comunitarios. Con voz mesurada dijo: «No vine aquí a reclamar la atención hacia mi persona. Vine porque lo que me pasó muestra que un sistema puede fallar en la tarea más básica, reconocer la autoridad de quien está al frente. Pero también muestra que cuando la evidencia se pone en el centro, la respuesta colectiva puede generar cambio. No necesitamos héroes, necesitamos sistemas que respondan con justicia». Cerró con una petición simple y concreta: si has vivido una injusticia, documenta. Si trabajas en una institución, escucha. Si perteneces a la comunidad, exige transparencia. Y si tienes poder para cambiar procesos, úsalo. El público aplaudió, no por la catarsis de un desenlace sensacional, sino por la posibilidad concreta de que una institución financiera hubiera elegido la transformación después de haber sido expuesta. No era un final absoluto, era un comienzo que mostraba cómo se puede convertir una humillación pública en una oportunidad de reforma. Y ahora, antes de que sigas viendo otros casos, si este relato te ha tocado o te recuerda algo que te ocurrió, comparte este vídeo para que más personas sepan que documentar una injusticia puede ser el primer paso para cambiar instituciones. El cierre del caso dejó lecciones prácticas que otras organizaciones pueden replicar. La importancia de conservar evidencias, de contar con protocolos claros que eviten juicios arbitrarios en el mostrador, de auditar prácticas con terceros independientes y de medir el desempeño no solo por eficiencia sino por equidad. La transformación real pasa por políticas públicas internas, por formación constante y por involucrar a la comunidad en la gobernanza. La placa que había brillado aquella tarde en el mostrador ya no era solo un objeto, era un recordatorio de lo que pasó y de lo que se necesita para que no vuelva a suceder. La tarjeta Centurion, en los reportajes, dejó de ser símbolo de estatus para convertirse en un símbolo de la disonancia que existe entre poder formal y reconocimiento social. Los números en la pantalla de Sarah ya no eran solo viewers, sino la medida de una atención colectiva que puede forzar la rendición de cuentas.
En el balance final no hubo sentencias automáticas ni redenciones unilaterales. Hubo, en cambio, decisiones difíciles, medidas concretas, revisión de prácticas y una voluntad pública de cambiar. El hecho de que el equipo legal llegara horas después fue, en última instancia, la chispa que encendió un debate mayor, sobre cómo las instituciones escuchan y responden y sobre la exigencia de que la justicia institucional se ejerza con la misma rapidez y sensibilidad que la justicia mediática. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si has documentado alguna vez una injusticia. Tu experiencia puede inspirar a otros y, quién sabe, ser el primer paso para transformar más instituciones.